noite, pessoal. Agora sim, eu sou o professor Rodrigo Fernandes, coordenador do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Estamos na nossa segunda noite da 10ª Jornada Agronômica, que nesse ano acontece na modalidade online. Essa noite teremos dois professores, doutores, da Universidade de Concepción do Chile, o professor Ricardo Munhoz e o professor Leandro Paulino, que falarão sobre as ações em ambiente de pandemia do agronegócio do Chile. Nós estamos ainda com a nossa campanha de vestibular aberta, então você que quer ser nosso futuro aluno do curso de agronomia, faça inscrição no nosso site, inscrições gratuitas, e com a campanha do agasalho também, no dia 18 de junho faremos a arrecadação dos agasalhos aqui na Faculdade Evangélica, certo? Passaria agora a palavra para o professor Jadson, que será o mediador das atividades dessa noite. Boa noite, professor Jadson. Boa noite a todos, pessoal. Minha janelinha está um pouco pequena aqui, mas é por conta desses problemas técnicos, tá? Hoje eu vou apresentar aqui, então, a presença de dois professores de uma instituição muito parceira nossa, que já esteve aqui em outros momentos, tá? Junto com a FASEG e junto com o curso de agronomia. Já agradecer a presença do professor Ricardo e do professor Leandro, tá? O professor Leandro, hoje, atua como coordenador do curso de agronomia da Universidade de Concepción. Ele é engenheiro florestal formado na Universidade Federal do Paraná, mestre em ciências e produtos florestais na Universidade de Guadalajara, trava-língua, né? No México, e doutor em ciências pela Universidade Austral do Chile. Ele, junto comigo, faremos aqui a mediação da conversa. E também teremos a participação do professor Ricardo Munhoz, especialista, né, no assunto que a gente vai tratar hoje, doutor, mestre em engenharia agrícola, engenheiro agrônomo, pós-graduado em gestão empresarial para engenheiros, estudos de diploma de diversos cursos que visam atualizar e melhorar. Atualmente atua como coordenador acadêmico da Universidade de Concepción do Chile. Em sua carreira foi pesquisador do Instituto de Pesquisa Agropecuária do Chile, formulador do projeto de criação e membro cofundador do curso de Engenharia em Agronegócio na Universidade de Santiago. Atuou como diretor e coordenador dos programas e projetos de pesquisa, diretor de programas e projetos institucionais, diretor de unidades acadêmicas, criação e gestão de carreiras universitárias em áreas emergentes e atuando no desenvolvimento institucional todas as instituições que ele atuou. Atuou também como consultor de projetos em diversas agências nacionais, internacionais, privadas e estaduais, com capacidade de trabalhar em equipe multidisciplinares, gerenciamento e gestão de projetos, planejamento, avaliação de planos, programas e projetos institucionais, projetos de produtos acadêmicos, formação profissional, treinamento técnico e formação tecnológica e empresarial. Então temos aqui dois pesquisadores, duas pessoas com uma importante carreira, um importante conhecimento na área, para a gente discutir todas as dinâmicas do impacto do Covid nos países da América do Sul, com foco especial no Chile, que seria a área onde eles estão atuando. Ontem a gente trabalhou, então, alguns impactos da pandemia e das paralisações no agronegócio brasileiro, e hoje a gente vai expandir um pouco mais para tentar entender um pouco desse impacto sociocultural em um país vizinho ao nosso, que tem uma condição política totalmente diferente da nossa. Então esse tipo de conhecimento é muito interessante. Professor Leandro, com a palavra. Muito obrigado, Jadson, pela apresentação. Muito obrigado pelo convite. Para estar presente aqui, é um prazer novamente estar em contato com vocês. Eu tive a oportunidade e o agrado de visitar a Faculdade Evangélica já quase 2 anos atrás, né? E conhecer diversas áreas em companhia de alguns companheiros de trabalho de outras faculdades aqui na Universidade de Concepción. E com muito agrado mesmo, a gente voltou com muito boa impressão do trabalho que vocês fazem aí em Goiás. É um estado muito bonito, com uma fronteira agrícola muito prominente também. Eu gostaria de apresentar, logo de cumprimentar a todos vocês e desejar uma boa noite. Simplesmente, antes de dar a palavra ao professor Ricardo Munhoz,
explicar em uma ideia muito geral do que tem sido esses já 3 meses desde o primeiro caso que ocorreu no Chile, né, de Covid-19, com uma visão geral do impacto na educação, né, e focalizar um pouco também na parte agronômica, no qual o professor Munhoz vai entrar em maior profundidade. Como eu comentava, já exatamente faz uns 2 dias mais ou menos que ocorreu, já desde 2 dias que completou 3 meses já de que começou o primeiro caso de Covid no Chile, rapidamente se expandiu. Cada país tem a sua história de como isso tem se desenvolvido e a seriedade com que cada governo e também a população tem tomado aqui no Chile. Por um tema cultural, tem sido difícil de manejar as pessoas, digamos, para entender a importância de se proteger, mas parece ser que ainda não se sente um impacto muito tangível na parte agronômica, de tal forma que os produtos estão disponíveis, não tem ocorrido desabastecimento em termos geral, que é a impressão pessoal que as pessoas têm, né? Nesse momento, o último relatório de hoje no Chile mostra aproximadamente 118 mil pessoas já infectadas no país, dos quais 21 mil aproximadamente estão ainda ativas. E temos já que lamentar no Chile, até o relatório de hoje de manhã, 1.356 falecidos. Agora, se a gente levar na área rural, 9% de todos os casos têm ocorrido na área rural. Não é tão importante, digamos, comparado com a área urbana. Por isso, quem sabe até o momento, depois desses 3 meses, ainda não se nota um forte impacto, ao menos visível para a população em geral, quando busca produtos alimentícios. Isso não está faltando no Chile, né? Independente do que está ocorrendo no agronegócio em particular, que é o que vai desenvolver o professor Munhoz essa noite. O que sim, o Chile sendo um país que se distribui em áreas climáticas muito diversas, né, desde um deserto no extremo norte até uma região austral, patagônica, já muito próximo ao Polo Sul, no extremo sul, a parte central, centro-sul do país é onde se desenvolve mais a agricultura. Nesse caso, sim, dado a concentração da população também, nessas regiões, sim, há ocorrido mais casos no meio rural, né? De pessoas doentes e, em certa medida, também problemas mais graves. Mas, em função de uma informação estadística que tem no Chile sobre toda a atividade agrícola, a informação que existe aqui é atualizada toda semana, indica que praticamente todo tipo de atividade tem mantido nesses 3 meses uma certa normalidade. Em uma menor medida, o que alguns insumos agrícolas têm tido um pouco de dificuldade de chegar ao produtor, possivelmente relacionado com o tema de exportação, importação, né? Importação de produtos. O Chile é um país maiormente importador de bens, né? Mas todo outro tipo de atividade de transporte, logística, feiras agrícolas, tem se desenvolvido com certa normalidade e em função das orientações que o Ministério de Saúde e o governo do Chile mantém diariamente a população, de como, né, se é que não existe uma restrição maior, como existe em algumas cidades que já estão implementando quarentena obrigatória. Ainda na zona rural, isso não está tão limitado e a atividade agrícola se mantém pelo menos até os dias de hoje. Variações de preços existem, seguramente o professor Munhoz vai falar um pouco mais. Algumas são de caráter estacional, assim como no Brasil. O Chile agora está no inverno, vocês aí já estão sentindo frio, que eu soube por aí que já tiveram uns dias já meio de frio intenso, né, em Goiás. Aqui já está também começando dias mais frios, e aqui o inverno é chuvoso, a atividade agrícola diminui claramente e isso impacta em certa medida no mercado também, ou seja, existe uma variação de tendência a aumento de preço, por exemplo, que é normal. Mas também existem alguns produtos, em base a essa estatística que eu comento, também que tem certa
não normalidade, né, a normalidade que poderia estar relacionada com um pouco do impacto da crise sanitária que se está vivendo. Em termos da nossa atividade acadêmica, desde meados de março já todo tipo de atividade acadêmica de educação, já seja de colégios, de universidades, cessaram completamente e todos tiveram que adaptar-se rapidamente e com muita aprendizagem entre meio para poder levar com a melhor qualidade possível ensino em forma online, né? Desde das casas, ninguém pode mais ir na universidade trabalhar. A gente, como pode, está trabalhando dessa mesma forma que a gente conversando aqui. Então, para uma universidade como a Universidade de Concepción, isso é um tremendo impacto, porque estamos falando de 25 mil estudantes aproximadamente, dos quais, nas primeiras semanas, se pode detectar uma grande necessidade de estudantes, principalmente em cursos como o nosso, estudantes e famílias que moram em áreas remotas, áreas rurais, né, onde ainda os serviços de internet não estão bem implementados e significa uma grande limitação de entregar conhecimentos e aulas para esses estudantes. A Universidade de Concepción, particularmente, teve que financiar aproximadamente 4 mil bolsas de planos de telefonia, internet, conexão. Isso significou para a universidade aproximadamente 6 milhões e 500 mil reais de investimento imediato para poder atender esses estudantes. Em certa medida, tem que foi necessário fazer isso e dentro de uma nova normalidade que a gente comenta, essa atividade continua, né? Dito isso, eu não vou continuar com muito mais, senão acompanhar agora o professor Ricardo na sua apresentação e à medida que seja necessário eu poderia traduzir ao português, porque o professor Ricardo vai fazer a sua apresentação em espanhol entendível, digamos, para a maioria dos brasileiros, sem problema nenhum, mas a gente vai estar aqui junto com o Jadson depois discutindo um pouco isso. Ricardo, te doy la palabra, en lo posible hablar lento, digamos, para que podamos ir apoyando esa charla. Adelante. Ok. Hola, muy buenas noches. Antes que nada, deseo agradecer la invitación que extendiera el Dr. Jadson Mourán y decirle que estoy encantado de poder compartir este ciberespacio con ustedes en el contexto del webinar que nos convoca. Asimismo, agradecer a mi compañero de trabajo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, profesor Dr. Leandro Paulino, que jugará el rol de traductor y con seguridad de un muy buen intérprete, poniendo lo que yo diga de una manera mucho más inteligente para ustedes que como audiencia participan en este evento. Así les participaré de un tema que lleva por título Acciones en ambiente de pandemia en el agronegocio en Chile. Esta diapositiva presenta los puntos del temario y que ustedes pueden observar. La pretensión es aportar a la respuesta que subyace en el temario, esto es, de qué manera la pandemia está afectando o a la fecha ha afectado a los sistemas agroalimentarios que se configuran en agronegocio. Por lo tanto, se abordará en forma de tips algunos de los elementos de respuesta a esta pregunta y otras auxiliares que emanan en el contexto de la presentación. Estos elementos de respuestas que sin duda serán de carácter temporal y volátiles, pues el fenómeno de pandemia en estos precisos momentos está ocurriendo. Cierra la presentación algunos comentarios de manera reflexiva que se estiman para una situación actual y una hipotética situación post-COVID-19. Quizás es bueno señalar algunas características de nuestra proveniencia, aun cuando nos encontramos en el ciberespacio, tal vez es bueno decir de dónde somos. Chile, como adelantó el profesor Leandro Paulino, es una larga y angosta franja de tierra
que limitan la frontera norte con Perú y Bolivia, y hasta su isla más austral tiene una longitud de 4.300 kilómetros. Desde el norte hasta el Polo Sur son casi 8.000 kilómetros y el ancho promedio es alrededor de 200 kilómetros. La población rural, que es según la clasificación de nuestro Instituto Nacional de Estadística, es de menos de 2.000 habitantes por localidad, alcanza, ¿cierto?, a un 12,2%, y según la OCDE, que el criterio es menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, alcanza un 25,5%. Ustedes en el segundo cuadro a la derecha observan las regiones del país, son 16 regiones, con el número de predios y la superficie silvoagropecuaria utilizada, que alcanza a aproximadamente los 18,5 millones de hectáreas. Aquí tienen una estimación de cuán largo es Chile, por lo tanto tenemos todos los climas, desde el subtropical hasta un clima polar, subtropical por el norte hasta un clima polar por el sur. Si ustedes aprecian la figura del lado izquierdo, desde el Reino Unido hasta Burma, o desde la parte de costa de Estados Unidos hasta Colombia. En esta diapositiva mostramos la distribución de tamaños de predios y apreciamos que esa distribución en Chile, particularmente la pequeña agricultura, es importante. Una debido al tamaño predial y otra porque en ese segmento se desenvuelve lo que denominamos agricultura familiar campesina, la cual participa en la oferta continua y variada de productos, principalmente frescos, en los volúmenes y calidades adecuadas en el territorio donde están emplazados, donde están localizados. Entonces, la pequeña agricultura, en este sentido, cumple funciones fundamentalmente de abastecimiento en el país. No obstante, hay pequeña agricultura que está conectada con la industria de agroexportación y la agroindustria transformadora. Se le atribuye que participa entre un 20 y un 40% aproximadamente en la oferta de los productos frescos en los mercados nacionales. Tenemos que las 3/4 partes aproximadamente de los predios tienen un tamaño de menos de 20 hectáreas físicas. Respecto a la importancia que tiene la agricultura en el país, podemos decir que en el 2018, según las cifras del Fondo Monetario Internacional, el PIB nacional alcanzó los 480.000 millones de dólares y el PIB, Producto Interno Bruto per cápita, estimado en paridad de poder de compra, alcanzó una cifra de 23.000 dólares aproximadamente. Ahora, observamos, ¿cierto, David?, que el crecimiento del PIB promedio en los últimos 4 años, 2014-2018, los últimos 4 años que han sido medidos y publicados, alcanzó un 2,2% y la tasa anual promedio del PIB silvoagropecuario fue de un 2,7%. Y la participación sectorial silvoagropecuaria en el PIB total alcanza alrededor de un 3%. En este sentido, apreciamos de la gráfica que la fruticultura representa un 33% del valor para el sector silvoagropecuario. Le siguen importancia los cultivos anuales y hortalizas con un 22%. El sector agropecuario siempre ha sido analizado en relación con su contribución al PIB. Sin embargo, ese análisis a veces es bastante mezquino porque su verdadero valor está en el ser proveedor de alimentos para la población, que es un derecho más fundamental. Y además, la dinamización que ocurre a la economía. Dentro de los aspectos institucionales que son importantes para, de alguna manera, entender el nivel y grados de acciones que se están viviendo en este momento,
está el Ministerio de Agricultura, que ha estructurado sus políticas y acciones en torno a 4 ejes principales. La asociatividad, producto que casi un 93% de los agricultores son de pequeño tamaño. Al asociarse, se plantea como una estrategia para aumentar su competitividad. Por eso es una política y un eje principal. El desarrollo rural, en forma reciente, hace un par de semanas, se celebró el decreto oficial de la creación de la Política Nacional de Desarrollo Rural, donde se plasman las acciones que mejoran la calidad de vida del mundo rural, con 5 ejes estratégicos y sobre las 50 lineamientos de acción. El tema de sustentabilidad, especial énfasis aquí recibe el agua en cuanto a su disponibilidad y eficiencia de uso y el cambio climático. Sobre la modernización de la actividad, las acciones relevantes para aumentar la producción y diversificación del sector, utilizando nuevas tecnologías y haciendo atractivo para que los jóvenes puedan emprender. Así, la modernización del ministerio es realizada para mejorar la gestión y eficiencia en el uso de los recursos públicos. En la siguiente diapositiva observamos un índice llamado de compromiso en castellano, Engagement Index, que representa la relación de mensaje, en este caso de tweets, que mantienen relación con el tema COVID-19 versus el total de mensajes. Vemos, ¿cierto?, que en enero, cuando todavía no despegaba la pandemia, prácticamente 0 los tweets que hablan sobre COVID-19. Y el 100% lo tenía la otra variación de temas muy diversos que estaban consignados en los tweets. Y hacia el final, ya al inicio de este mes, la situación es bastante... todavía sigue sosteniéndose en el tiempo, ¿cierto? Y es importante saber qué es lo que se habló acá, cuáles fueron los temas relacionados con esto. Entonces podemos examinar esta asociación de palabras recurrente con COVID-19. Esto fue al día de ayer, de junio. Por ejemplo, en el lenguaje inglés, ¿cierto? Los conceptos, las palabras recurrentes relacionadas con el COVID-19 era pescado, arroz, supermercados, agricultura, alimentos, mercado. En castellano, las palabras recurrentes relacionadas con COVID-19 eran comida, mercado, supermercados. Y en portugués, mercado, supermercado, agricultura, pescado, comida. Por lo tanto, podemos advertir, ¿cierto?, que hay una relación de principal preocupación de esos tópicos, que es la temática que hoy día nos convoca, relacionada con el COVID-19. En anterior diapositiva, la recientemente vista, se señalaba también palabras como tienda, transporte, exportar, carga, todos factores que actúan también en conectar los distintos eslabones de las cadenas productivas alimentarias. También ha habido preocupación cómo están oscilando los precios de algunos principales productos alimenticios, como son los cereales y particularmente el maíz. Hay una preocupación por los precios internacionales y el abastecimiento de productos alimenticios. Aunque hay ciertas volatilidades que se le asignan a la pandemia, también se debe tomar en cuenta que el análisis tiene que ser cuidadoso debido a que hay fluctuaciones de producciones asociadas a periodos de sequía o épocas de cosecha. Aquí presentamos, ¿cierto?, la diapositiva que muestra en forma general el modelo agrario que tradicionalmente nosotros hemos aprendido y
y transferido en la cadena. Estos modelos se han ido complejizando en el tiempo conforme se ha ido incrementando las exigencias del consumidor. Antes operaban los aspectos sensoriales cuando se deseaba introducir un nuevo producto al mercado consumidor. Ello se sigue haciendo, pero se ha agregado preocupación que al consumidor le interesa, cuáles los efectos que tiene sobre el organismo. Esta representación también se puede extender hacia los agronegocios, aplicando la definición de Davis y Goldberg en los 50, donde señalaron que agronegocio es la suma total de las operaciones de producción que va desde la explotación agraria, ¿cierto?, hasta el consumidor. No obstante, también debemos entender que también el productor es un cliente de un mercado proveedor, pues para producir un determinado producto demandado por el mercado consumidor requiere proveerse de insumos, de tecnología y de servicios técnicos, empresariales y conexos. Aun cuando la representación anterior es lineal, con bucles, cuando se desea observar la vinculación que hay en los distintos agentes que dinamizan los agronegocios, podemos representarlo de la manera que lo muestra esta diapositiva, en donde el centro es el mercado de productos, esto es insumos, productos finales, los servicios requeridos, sean de nivel local, nacional o internacional. También vertebrados a este centro se encuentran los productores, la industria de productos, las materias primas industriales, los organismos financieros, los organismos estatales y asociaciones gremiales de empresarios agrícolas, de agricultores, y los organismos de investigación y desarrollo e innovación que ya sean institutos o universidades. Todo esto representa una naturaleza compleja del desempeño y por consiguiente una alteración del medio trastorna el funcionamiento y serán otros los resultados finales. Es bueno saber de qué manera los cambios que permanentemente están ocurriendo en el sector agrario pueden sentirse desarticulados o trastornados o afectados en algún momento. Podemos indicar que se altera la globalización de los intercambios, pues los riesgos serán crecientes, implicando que a lo menos incidiría en marginación de agricultores, particularmente los de bajo ingreso, por ejemplo, al no disponer los medios para llevar su producción al mercado, que está restringido por cordones sanitarios, por limitaciones en el transporte, por medidas cuarentenarias, etc. La concentración económica de los agentes, también en situación de pandemia e incidencia de mercados concentrados, como son muchos de los en Chile de alimentos, habrá una propensión a aumentar las asimetrías de negociación, lo que hace importante que sea necesario disponer de estrategias para controlar inestabilidad en los precios. Asimismo, una evolución hacia la mayor volatilidad de los precios de los alimentos, la concentración de agentes, la incertidumbre generada por la pandemia que genera que el consumidor tienda a comprar más en ambiente de pandemia, incluso acaparar. Todo ello sumado a los obstáculos que está teniendo la oferta en llegar al consumidor, generaría un poco explicación a la volatilidad de los precios. También el surgimiento de nuevas demandas en situación de pandemia, son miradas con atención a temas de calidad y seguridad requerida para los mercados. Ello posiblemente implique también establecer nuevos estándares en el futuro de aseguramiento y de su control. Asimismo, frente a este antecedente existe una problemática que puede darse a nivel de productos agrícolas y su entorno, y que puede variar según país y región, pero que quizás comparta ciertas características básicas como las que vamos a plantear. Decimos un enfoque de producción, comercialización, no de marketing.
En las zonas rurales, la mayoría de los productores tienen un enfoque, ¿cierto?, hacia la producción y la comercialización de sus productos, lo que quiere decir que saben producir y con dificultad logran mercadearlo. Más aún, si se imponen ciertas dificultades de llegar a mercado por los elementos que acarrean los medios derivados por las medidas para contrarrestar la pandemia, como por ejemplo cuarentenas, cordones sanitarios, fuerza laboral escasa, cierre de puntos de acopio, cierre de centros de abastecimiento, de venta, etc. Entonces, esto ya hay una fuente de problemática. Lo otro es desarticulación de la cadena productiva. Los distintos eslabones de la cadena productiva, entiéndase la producción, la post cosecha, el mercadeo, la conservación y los servicios de desarrollo empresarial, en estos ambientes se encuentran desarticulados por descoordinación, incluso en muchos casos ya antes de la pandemia, a nivel de agricultores. Claramente esto genera un flujo deficiente de información que es aprovechado por los agentes de mercado y genera algún tipo de ineficiencia. También la organización débil e incipiente que siempre ha caracterizado el tema de los productores rurales tiene capacidades limitadas para identificar y analizar puntos críticos en sus cadenas productivas y, por tanto, dificultad en encontrar estrategias y acciones para mejorar el negocio. Entonces, el resultado general todavía será más negativo por efecto del actual entorno, pues existiendo la organización el tema de cuarentena, cordones sanitarios, como decíamos, y disponibilidad también y acceso a Internet, afecta estos niveles de coordinación. Así también podemos señalar que la tendencia tradicional del agricultor al individualismo, ¿cierto?, y no hacia la competitividad, y dada la incertidumbre que caracteriza al sector rural, es normal encontrar que los actores buscan soluciones individuales de corto plazo, en vez de pensar iniciativas de mediano o largo plazo. Entonces, esta situación, que ha sido tradicional, se incrementaría lo que ya se observaba, es decir, relaciones de poco confianza entre actores por su tendencia entre los actores de la cadena. Por lo tanto, hay una capacidad limitada para asumir iniciativas estratégicas o tácticas. También hay una poca o nula coordinación de los servicios de apoyo, que tradicionalmente ha sido un eje que explica mucho de la problemática que está en el medio rural. Entonces, los servicios de apoyo al sector agropecuario, que siempre se han caracterizado por ser puntuales y frecuentemente enfocados, que es la parte productiva, entonces, con alta posibilidad, los temas de coordinación de los esfuerzos para actuar en forma mancomunada con los demás actores en la cadena se verá acrecentada en situación de pandemia. Todo lo anterior implicaría poner especial atención a plantear programas, planes y proyectos de investigación y estudio en un contexto más transversal, como lo que se muestra en la figura. Pues las cadenas alimentarias y de agronegocio, ¿cierto?, que se insertan en este modelo, está afectada por todo lo que es el entorno. En este caso, la situación de pandemia, que está generando afecciones a lo tecnológico, económico, social, cultural y ambiental. Por lo tanto, de aquí se puede predecir que será necesario articular estos distintos ámbitos para engrosar las agendas de investigación que se desarrollan en el sector. Ahora, desde la perspectiva de la universidad, del ambiente académico, el sistema que está aquí graficado identifica diversas etapas que reúnen un cúmulo de problemas que va desde la producción, post cosecha, hasta el mercado y consumo en forma bastante sintética. Este cúmulo de problemas que se
anidan en cada uno de los anillos y de los procesos que ocurren en estos eslabones, ¿cierto? También ofrece un conjunto de oportunidades de investigación en todos los niveles, cobrando toda la importancia de los aspectos técnicos, económicos, empresariales, sociales y ambientales que advertíamos, ¿ya? De qué manera han sido vulnerados el funcionamiento de las cadenas productivas en este ambiente. Por lo tanto, un estudio de la coordinación entre los participantes verticales y horizontales dentro de la cadena será una preocupación de la economía del agronegocio. Sin embargo, aquellos estudios de la toma de decisiones dentro de la estructura de la cadena será preocupación de la gestión del agronegocio, que se ocupa de la coordinación y la motivación intraempresa, vinculándose con la coordinación interempresarial que ocupa la economía de agronegocio. Entonces, es claro que al interior de cada eslabón y de cada agente de la cadena existirán descriptores de su problemática y será importante estudiar el nivel de influencia en el resultado general de una cadena productiva o de valor. Esta diapositiva solamente voy a llamar la atención en un solo elemento, no vamos a entrar a describirlos todos, que son aquellas condiciones mínimas para funcionamiento de una cadena de valor. En esto voy a llamar la atención solamente en este punto que está en la parte central superior y que rotula condiciones del entorno adecuada para el desarrollo de cadena. Esa es una de las condiciones mínimas que debe cumplirse para el adecuado funcionamiento de la cadena de valor. Entonces, claramente, en la actualidad no están esas condiciones y ello repercutirá claramente en el desenvolvimiento de la cadena. También hay que decir que las afecciones generadas por la pandemia será menor si la cadena está configurada como cadena de valor, y será mayor en lugar de una cadena productiva tradicional. Una de las preocupaciones que ha tenido el trabajo de coordinación llevado a cabo por los ministerios ha sido establecer 3 pilares de funcionamiento, de apoyo para el funcionamiento de las cadenas. Uno es el tránsito internacional, que trata sobre la coordinación de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural de países de América del Sur y la vigilancia en aduanas por parte del SAC. Esa es una manera que ha diseñado el Ministerio para preocuparse de este tema. El otro eje ha sido la información y coordinación, que es la formación de un comité de abastecimiento seguro, el seguimiento de precios de alimentos perecibles y el canal para recibir y responder inquietudes del mundo agrícola. Si ustedes entran a estas páginas que están en la fuente, van a poder hacer preguntas o plantear inquietudes. También el tránsito y abastecimiento nacional, es decir, de alguna manera coordinar de las autoridades ministeriales y municipales para asegurar el funcionamiento de las ferias y mercados locales. No desconozco la palabra en portugués de feria, ¿se entiende? El lugar donde normalmente es itinerante y concurren productores agrícolas a vender su producción. Y también el instructivo y salvoconducto para el sector agrícola de manera preferencial. Por lo tanto, este es un plan de acción para preocuparse y apoyar que las cadenas de abastecimiento sigan funcionando. También ha establecido lugares, zonas o elementos de puntos críticos. El acceso a agua potable, se ha identificado como un punto crítico. Acceso a tecnología e Internet. Muchos de nuestros estudiantes acceden a las clases que dictamos en la universidad a través de Internet. Y muchos de los estudiantes también provienen de pueblos y zonas rurales y actualmente están en situación de cuarentena en sus domicilios. También la distancia a centros de salud y disponibilidad de personal médico. Los adultos mayores, índices de pobreza por ingreso y multidimensional,
algunos subsidios que se ha dado a la población, y así sucesivamente lo que pueden observar acá, acceso al transporte y preocupación del abastecimiento local han sido los elementos señalados como puntos críticos para preocuparse. Asimismo, ha establecido un estado de funcionamiento y un estado de alerta para algunos eslabones de las cadenas de suministro. En el mes de mayo se realizó este análisis y se estableció que las ferias, que la cosecha del maíz, arroz, molinos y procesadores estaban funcionando normal. La logística de transporte interno también. Pero ha habido una alerta a los insumos sanitarios y agrícolas que va a ser importante para la próxima temporada agrícola, que partió ahora en mayo, el inicio de la temporada agrícola, con las siembras de invierno, durante junio y en adelante. Por lo tanto, nosotros han de saber que en Chile tenemos una sola producción al año. Nuestro clima es mediterráneo. Ahora también se ha preocupado de diseñar, escribir, publicar, divulgar y capacitar con distintos protocolos para proteger la salud en la pequeña agricultura, en las cosechas, en los packing y plantas faenadoras. También manuales de buenas prácticas de higiene en ferias libres. También ha sido preocupación de generarla. Y campañas de higiene de la Asociación de Industrias de Alimentos. Asimismo, no mucho tiempo atrás, se estableció un sondaje de mercado, un sondeo. Se monitoreó una semana comparado a una fecha anterior y se encontró qué precios subían, qué precios bajaban y cuáles eran anormales, con el círculo rojo. Entonces, se señaló como anormales esas variaciones de precio para comparar dos fechas dentro del periodo de pandemia. Por lo tanto, hay una preocupación de examinar los precios a nivel del mercado consumidor. Entonces, aquí también podemos señalar como ejemplo que en una central de abastecimiento de la región en donde estamos emplazados nosotros como universidad en Chile, en la región del Biobío, que queda algo más de 500 kilómetros al sur de la capital del país, se capturaron cifras de un 30% de la disminución de la cantidad de camiones que ingresan a la central de abastecimiento en el periodo de pandemia. Asimismo, se pesquisó durante el mes de mayo alza de 200 pesos chilenos por kilo de legumbre diario. Eso es más o menos 25 centavos de dólar por kilo de aumento del precio. Todo esto en una situación en que las personas acuden a esta central de abastecimiento regional, ha bajado esa intensidad de acudir en un 35 a 40%, y durante algún tiempo 0 personas pudo visitar porque esos lugares están cerrados. Por lo tanto, eso podría explicar también esa zona, esos precios anormales que se han pesquisado a nivel de consumidor. Entonces, aquí en este ambiente de pandemia, por respeto que tienen las personas, una gran parte de la población, a las cuarentenas, el teletrabajo, la permanencia del trabajador trabajando a través de Internet y la pérdida de fuentes laborales de mucha gente ha significado que la gente no salga de casa, por lo tanto no come afuera. Y eso tensiona el comportamiento de los mercados minoristas en cuanto al precio de los productos. Todo eso ha significado, por ejemplo, una reflexión. Parte de lo que les he participado se encuentra en forma más extensa y ligeramente más profundas, quiero decir, la que sin duda, en esta publicación, la que sin duda ameritará ser revisada en post-pandemia, cuando hayamos aprendido de las lecciones que actualmente están emergiendo por el suceso de la pandemia y su incidencia en los mercados,
configurando incluso ajustes a las miradas que tengamos de investigación y desarrollo de nuevos sistemas organizacionales y sistemas logísticos para la cadena alimentaria. Asimismo, ajustes para elementos, para el desarrollo de productos para el mercado alimentario, que parte muy tangencialmente lo he planteado en esta exposición. Algunos comentarios finales a manera de reflexión, de situación actual y situación futura. Podemos decir que en la pandemia del COVID-19 tiene varias implicaciones para las cadenas de suministro de alimentos. Así, en las próximas semanas y meses se podrá aprender mucho sobre cómo las cadenas de suministro de alimentos y las estrategias actúan para responder a las crisis. Las partes interesadas de la cadena de suministro de alimentos tendrán la oportunidad entonces de reflexionar sobre lo que funcionó bien dentro de sus cadenas de suministro durante la crisis, donde ocurrieron las fallas y cómo pueden construir asociaciones de cadenas de suministro más robustas para sortear eventuales crisis de futuro. El primero es la necesidad también de centrarse en mantenimiento y mejora de la capacidad de recuperación de la cadena de suministro, pues aquí el mayor impacto de la pandemia a corto plazo se sentirá a través de un ajuste en la alineación de las cadenas de suministro, ¿no? Por ejemplo, el modelo de cadena de suministro justo a tiempo, just in time, es eficiente y efectivo en condiciones de normales circunstancias. Sin embargo, la experiencia en las primeras etapas de la pandemia sugiere que este modelo puede ser vulnerable a las interrupciones a corto plazo. A lo menos genera retrasos. Por tanto, habrá que ajustar planificación en virtud de cómo va desempeñándose el choque de demanda y oferta en estos escenarios. Luego, la infraestructura de distribución específica para el comercio minorista seguirá estresado durante la pandemia, debido a interrupciones de suministro y debido al cierre de casi todos los puntos de venta de servicios de alimentos, restaurantes y todos aquellos negocios del área gastronómica. En una empresa a nivel debe incluir planificación de contingencia para tratar con la escasez de mano de obra e interrupción en las redes de transporte y suministro. Por lo tanto, aquí la capacidad de respuesta de la cadena de suministro es una dimensión clave de la resiliencia o la resistencia a recuperarse y el futuro, ¿no? Entonces, mejorar y robustecer la resiliencia de la cadena de suministro y retener esa confianza del consumidor implica que hay que hacer esfuerzos de gestión de inventario para mejorar la resistencia de la cadena de suministro, y entonces es y debe continuar siendo importante. También relaciones sólidas y confiables de la cadena de suministro son fundamentales para mejorar la resiliencia de esa cadena. La colaboración proveedor-comprador, ¿cierto? En este sentido, las cadenas que actúan en las cadenas de valor, que actúan como cadena de valor, deberían ser menos complejos de ajustar que las cadenas tradicionales, pues en la primera, los actores de cada eslabón trabajan en forma colaborativa, es decir, en base a confianza entre los actores, y por lo tanto podría tener mayor flexibilidad para responder a cambios inesperados que las cadenas productivas tradicionales. Asegurar que la agricultura y las cadenas de suministro de alimentos y los servicios que apoyan estas cadenas de suministro sean designados como empresas indispensables. Otra nominación que refleje lo vital de su permanencia es la mano de obra empleada por el sector, designado como trabajadores clave, es de importancia crítica para que las cadenas sigan funcionando. Entonces, una consecuencia política tal vez más preocupante es el impacto potencial de la interrupción de la cadena de suministro en las poblaciones vulnerables, es decir, en los ancianos, que incluyen consumidores también de bajos ingresos. Por lo tanto, habrá que identificar
factibilidades de implementar bancos de alimentos y abastecer comunidades remotas. Entonces, asegurar la disponibilidad continua de alimentos esenciales y artículos no alimentarios para las comunidades más vulnerables debe ser una prioridad de la política. A ver, a largo plazo, podemos decir que los posibles impactos se sentirán en el mercado de los insumos, ¿no? Especialmente la mano de obra. Y a través de cambios estructurales en la industria, implicando la consolidación y un movimiento hacia las compras en línea. Actualmente muchos de nosotros hacemos lo que necesitamos, estamos comprando online. Por lo tanto, esta situación va a significar que este tipo de negocio, este tipo de comercio, se robustezca. La atención continua para mantener las cadenas de suministro implicará mayores requisitos sanitarios de importación y exportación. Por lo tanto, la trazabilidad desde el origen hasta el consumidor final permitirá que la información llegue para otorgar mayores garantías de los alimentos que se están consumiendo. Asimismo, también la estrategia comunicacional, ¿cierto? Y los pasos tácticos para mitigar las compras de pánico y el comportamiento de almacenamiento por parte de los consumidores en caso de crisis futura. Por lo tanto, los comunicadores, los profesionales del área de comunicación tendrán que trabajar este tipo de estrategia. Ya lo están haciendo de alguna manera. Lo que pasa es que se puede generar escuela de cómo actuar en momentos de crisis frente a la experiencia y el aprendizaje que estamos teniendo en tiempo real. También asegurar la disponibilidad del alimento, promover el consumo responsable, reducir las pérdidas en la cadena productiva y de suministro del alimento tiene que ser una materia de primera prioridad. Asimismo, el control que decíamos de alimentos y de evaluar el riesgo podría implicar generar listas de alimentos con mayor propensión a contagios masivos, con efecto en la salud pública. Y esto podría incidir en las tendencias de consumo de ese tipo de productos. También, relativo a esto, las auditorías de calidad y dentro de la cadena de trazabilidad implicará el incremento de labores de control, tanto de los productos nacionales como de aquellos productos que provienen de la importación. Porque claramente el mercado consumidor va a aumentar su exigencia. Entonces, difundir los procesos actuales de producción y consumo en la misma región será importante para proteger al consumidor de mayor garantía del origen, de la proveniencia de los alimentos. Entonces, finalmente, podemos decir que asegurar el flujo del comercio internacional de alimentos, también tanto de exportaciones como de importaciones, si lo logramos, podremos seguir siendo Chile un país agroexportador con éxito. Por lo tanto, será importante en disponer medidas preventivas y seguir avanzando en la configuración de las cadenas de valor, tanto del nivel local como nacional. Entonces, en este sentido, estamos a un panorama incierto actualmente. La intensidad y duración de esta pandemia es hoy imposible de predecir. Hay predicciones, pero no se pueden asegurar. Entonces, la seguridad alimentaria mundial seguirá siendo un tema prioritario. Tenemos que decir que en nuestra realidad, lo que yo les he conversado todavía es volátil, es lo que puede estar sucediendo y lo que podría suceder en campo de preocupación y como reflexión en una hipotética periodo de post-pandemia. Esto fue estadísticas recientes, nuestras cifras siguen aumentando.
Y aquí tenemos una curva donde se puede apreciar en mayor claridad, tal vez. Tenemos el tiempo, el día de hoy, y el número de casos confirmados con COVID-19. El número de fallecidos y los casos activos. Por lo tanto, seguimos remontando esa curva, seguimos creciendo. Bueno, lo que les he planteado y algunas reflexiones y la situación actual, espero no estar posicionado al borde de ese camino. Les agradezco la atención y estoy disponible para consulta. Estamos abertos a perguntas, junto com agradecer a apresentação do professor Ricardo Munhoz. ¿Estamos conectados, no? Ah, ok. Bom, então gostaria de agradecer a presença do professor Leandro, do professor Ricardo. A palestra foi muito boa, dados muito interessantes. A gente tem algumas pontuações, algumas perguntas colocadas por professores e por alunos, tá? Leandro, se o senhor puder me ajudar a passar para o Ricardo, né? O Rafael Ribeiro, ele teve uma certa dificuldade para entender um pouquinho sobre o plano de ação em relação às políticas governamentais para o agro. Ele estava interessado, mas ele não entendeu por conta de um problema linguístico. ¿Entendiste, Ricardo, uno de los asistentes, más que nada por una barrera lingüística? Claro, ¿cuáles eran los planes de acciones en relación, principalmente de parte de gobernanza, ¿cierto?, de gobierno, en relación al agro? Sí, el gobierno, ¿cierto?, el Ministerio de Agricultura, identificó puntos críticos e identificó acciones para apoyar el funcionamiento de las cadenas de abastecimiento. En este sentido, se estableció apoyo, por ejemplo, con información y coordinación, con el tránsito y abastecimiento nacional y el tránsito internacional. Entonces, se creó facilidades para que pudieran actuar de mejor manera las cadenas de suministro. Aquí tenemos que entender que cualquier incidencia en los eslabones de la cadena va a generar retraso, rezago en el abastecimiento del producto, ya sea para disponerlo a la industria procesadora o también para ponerlo a disposición del consumidor final. Por lo tanto, la definición también de puntos críticos es importante. Y ahí, en ese sentido, se les dio especial cuidado los permisos para traspasar los cordones sanitarios a quienes laboran en el ambiente agrícola. Y en este sentido, son medidas de carácter táctico operativo, porque yo les señalaba que en zonas rurales se ha brindado apoyo a muchos aspectos que han sido críticos, como el acceso a Internet para facilitar y apoyar la coordinación en la información, el transporte, por ejemplo, o también los subsidios a las personas de bajos recursos o medidas de protocolo para cuidar al trabajador que trabaja en la industria alimentaria. Las buenas prácticas, es decir, hay una batería de medidas, tanto para facilitar que la cadena de abastecimiento no se vea interrumpida desde la producción hasta el mercado. Otro es medidas para que ese mercado funcione con las medidas de higiene y de seguridad, tanto para sus trabajadores como para prevenir
deterioro de alimentos y una facilidad en los permisos, en los salvoconductos, para que esa gente pueda desplazarse desde los lugares de producción a los lugares de consumo. Ahí están las medidas dentro de lo que ha hecho el gobierno en sus distintas acciones. Es de naturaleza amplia. La cadena de abastecimiento, la cadena de suministro del agronegocio es compleja, está muy vertebrada y articulada, por lo tanto, las medidas son amplias, pero que cubre desde la producción hasta el mercado. No sé si eso agrega más a la explicação. Eu posso complementar um pouco com comentários em português, né? Basicamente, desde do que é a governança, o governo do Chile, o que realizou, digamos, foi uma série de... Bom, é que tem que entender o seguinte, o país está com restrições variadas, né? Principalmente o que é trânsito de pessoas. Por exemplo, existem cidades que estão com quarentena total, outras que estão com... O país inteiro está em toque de... Como se chama, Jadson? Toque de recolher? Toque de recolher, claro. A partir das 10 da noite, ninguém pode sair sem justificação, em todo o país, né? Em algumas cidades existem o que eles chamam cordão sanitário. A cidade não está em quarentena, as pessoas dentro da cidade, durante o dia, podem desenvolver a sua atividade normal, mas para entrar e sair dessa cidade também se requer licenças especiais, né? E algumas estão com medidas mais severas, quando os casos são mais complicados, né? Que é quarentena obrigatória. Ou seja, nesse caso, de fato, o professor Ricardo está em Santiago agora, e Santiago está com quarentena de vários dias já, porque realmente estão com complicações para conter o vírus, né? E tudo isso gera possíveis empecilhos para o que é transporte, o mesmo trabalho produtivo em áreas rurais, né? Então, requer uma coordenação de parte do governo para licenças especiais para que o país não fique desabastecido, entendeu? E, então, o que o professor Ricardo faz ênfase é que a cadeia produtiva, a cadeia de abastecimento e fornecimento, né, de produtos e de insumos e tudo que está relacionado com a produção não pode ser interrompida por essas medidas de controle. Tem que ser coordenadas, de fato, que se garantize que esse trânsito continue ocorrendo, mas também sob uma medida de segurança sanitária, né? Então isso vai coordenado. Entre isso está, por exemplo, medidas táticas como apoio, inclusive de financeiro para melhorar a conectividade de internet na área rural, algumas outras, ou seja, as licenças especiais, garantia de que os caminhões estão tratando. Eu mesmo tive a possibilidade de viajar recentemente, os caminhões não sofrem barreiras como as pessoas comuns, por assim dizer, né? Todos que estão transportando principalmente produtos e insumos agrícolas têm passo livre, né? Eles são identificados facilmente. Enfim, são alguns exemplos, né? Foi o que eu pude recolher do comentário do professor Ricardo. Basicamente, há um apoio forte do governo para não interromper a cadeia de abastecimento e fornecimento de produtos. Essa é a razão pela qual eu, no começo, antes mesmo que o professor falasse, as pessoas, depois de 3 meses já de controles, né, de parte do governo, que são variados, você ainda encontra produto facilmente, ainda não nota uma variação de preço drástica, né? Poderia dizer que essa medida de apoio à cadeia de abastecimento estaria funcionando em certa medida no país. Entendi. Temos aqui uma participante especial, Irani Ruiz. Você conhece ela, Leandro? Irani Ruiz é minha mãe. Está lá em Curitiba. Minha mamãe, Ricardo, está vendo em Curitiba aí. E está participando também. Muito bem. Bom, eu tenho uma pergunta que é mais opinativa. Ela foge um pouco do tema da nossa conversa aqui, mas é porque é um contexto bem atual.
que tem acontecido no mundo inteiro, que são essas manifestações contra o racismo principalmente. E os grandes centros do mundo têm tido manifestações intensas, e eu gostaria de saber se esse contexto todo atinge o Chile, né? E se atinge o Chile, atinge o agronegócio de alguma maneira, e qual seria o posicionamento de vocês de como seria essa influência, por exemplo, caso esteja acontecendo? Ricardo, ¿le quedó claro? A ver, por favor, un poquito de ayuda. Hay un contexto nuevo que es el tema social de Estados Unidos, ¿ya? Ajá. Que ha rápidamente diseminado a todo el mundo por el tema especialmente Estados Unidos, por el tema del racismo, que es algo que se ha dicho que es sistemático allá, ha causado problemas por mucho tiempo. Aquí, antes mismo de la respuesta del profesor Ricardo, yo puedo añadir, antes da resposta do professor Ricardo, eu posso comentar que o Chile já tem a sua própria problemática social, que coincidentemente foi meses antes da pandemia, né? Por aí poderíamos discutir um pouco mais sobre isso, mas eu deixo a palavra ao professor Ricardo para concluir. Ricardo. O sea, entiendo que quiere que haga una vinculación con las cadenas de agronegocio. Justamente, sí. Claro. Bueno, de momento, cuando estábamos en plena pandemia, claramente lo que se resintió fue el comercio minorista, el que llega al consumidor final. Por lo tanto, el cuello de botella fue el abastecimiento de algunos puntos de venta, pero no por escasez de alimentos, sino porque en la revuelta social, en el estallido social, significaba que esos centros de abastecimiento estaban cerrados. Por lo tanto, las personas que querían adquirir alimentos no podían hacerlo. Además, que en ciertos lugares, ciertas comunas, ciertos barrios, hubo completa destrucción de algunos puntos de venta finales, esos que llegan al consumidor final. Por lo tanto, si esa crisis proveniente del estallido social y ahora en la crisis de pandemia probablemente se va a ver más profundizado, porque muchos de esos centros minoristas ya no existen en aquellas comunas. Exato. Como eu advertia, no dia 18 de outubro do ano passado, o Chile viveu a sua própria crise social, que se manteve até o começo do verão, né? Depois veio um período de férias, o Chile é bastante cíclico nisso, é bem demarcado ao período de férias no país, de descanso, né? E diminuiu um pouco. Aí entrou a pandemia, mas já trazia essa sequela, né, como explica o professor Ricardo, essa sequela e esse impacto muito forte no mercado minorista, né, de varejo, né, que se fala no Brasil. Esse mercado varejista já estava danificado por principalmente grandes centros como Santiago, Concepción, Valparaíso, onde as manifestações são muito mais fortes e radicais, já estava, digamos, com esse impacto forte, e o que o Covid está trazendo agora é um agravamento, nesse caso, desse setor, né? Eu poderia adiantar que o que está ocorrendo mais a nível da influência dos Estados Unidos nesse momento, como uma crise que poderia disseminar por todo o mundo, pode ser muito recente. Eu não sei se tu, Ricardo, pode comentar se poderia projetar o que está passando nos Estados Unidos, por exemplo, como um grande mercado, ou a influência, se poderia expandir, digamos, a crise social norte-americana devido ao racismo y traernos impacto a mediano plazo, por ejemplo, o a corto plazo en Chile. Bueno, en Estados Unidos es claro dónde se origina el tema central de este estallido social que hubo, ¿no? Por un caso de racismo. Pero también el mundo es como que los estallidos sociales se han ido globalizando. Recordarán en el caso de España, la primavera árabe, el caso nuestro aquí en Chile, en Ecuador, y así en otros países,
el mundo está clamando por peticiones que han generado insatisfacción. En ese sentido, entonces, podemos advertir que va a haber una consecuencia. Porque si lo llevamos a lo que es nuestra competencia, a la temática de hoy, a que se desenvuelvan con un entorno normal las cadenas alimentarias, va a estar convulso, va a estar afectado ese ambiente, afectando el transporte, tanto de la fuerza laboral, ¿cierto?, como el transporte desde los insumos hasta los lugares de producción y desde los lugares de producción hasta los centros de abastecimiento y mercados minoristas y mayoristas. Por lo tanto, se están interrumpiendo los flujos de las cadenas en un entorno normal. Amén de eso, hay mucho del comercio en el área de la industria alimentaria que ha cerrado en la industria turística, la industria que está muy vinculado a la industria alimentaria también, y claramente eso va estresando el comportamiento de las cadenas alimentarias. Ahora, el problema tú me preguntas de racismo. Bueno, en Chile no ha sido declarado tan abiertamente. Están rotulados como estallidos sociales, no de racismo. Es decir, por precariedades, por un importante segmento de la población que clama un trato mejor en el ambiente econômico. Claro, o professor Ricardo reafirma, né, que é consequência dessas crises sociais mundiais, obviamente a cadeia alimentícia vai estar afetada, isso já se está sentindo no Chile, em alguns setores especiais, como minoria, como varejo, né, e a cadeia em geral, mas no caso particular do Chile, se a gente amplia, digamos, o que passa nos Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos para o Chile tem mais bem, melhor uma identidade com o problema socioeconômico, né? As demandas populares aqui não tão relacionadas com o racismo, mas sim de minorias, de maioria, de fato, de pessoas, digamos, que ainda clamam por melhores condições de vida, e isso sim poderia manter com Covid, tem Covid nos próximos meses ainda um impacto forte. O professor José Eduardo tem uma pergunta, né? Quais as opções profissionais que os alunos recém-formados têm no Chile, no caso da agronomia? Vou responder antes, Ricardo. Ricardo me pode, se quer, depois complementar. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta, un colega allá en Brasil pregunta cuáles son las opciones profesionales para estudiantes recién graduados o recién titulados acá en Chile. Uhum. Eu vou dar uma minha visão geral como ordenador do curso, né? Primeiro que nada, o Chile, nessa distribuição climática, tem também suas escolas de agronomia distribuídas em áreas com certas especialidades, por dizer de certa forma, né? Existem escolas de Santiago para o norte, por exemplo, que trabalham com agricultura relacionada com o ambiente mais do norte, né? De Santiago para o sul já começa a aparecer fortemente a fruticultura. Depois aqui em Tiana a gente está numa área de transição, né, qual as pessoas, a produção está relacionado ao norte com a fruticultura e ao sul já a partir daqui cereais e também gradualmente ao sul produção de leite, né, e fruticultura de zonas frias também. Isso eu acho que em grande medida molda um pouco o profissional, se bem a nossa escola em particular não tem uma especialidade, sendo como clínico generalista, né? Os estudantes podem trabalhar dependendo da área, da região onde está sendo formado. Aqui em Tiana, dada essa característica generalista, os estudantes têm uma ampla atuação como recém-formados. Muitos deles trabalham na área justamente de cultura aqui na zona, que está crescendo um pouco por influência de mudança climática também.
relacionado muito com fruta para exportação, né? Muitos deles fazem prática nessa área aqui na região. E também no que é assessoria técnica, muitos deles têm desenvolvido rapidamente isso, e alguns deles no comércio de insumos agrícolas, né? Algum porcentagem menor pode trabalhar na área, no que é o SAG, que o professor Munhoz comentou, que é o Serviço Agrícola e Pecuário do Chile, e tem ampla atuação no que é segurança alimentária, controle de fronteiras, controle de pragas, né? Também é uma área onde os estudantes às vezes têm saída. Poderia deixar a palavra ao professor Munhoz para complementar a visão profissional dele. Ricardo, ¿usted qué te parece de la experiencia que tienes tú de los estudiantes en Chile en general? Y pensando que tú trabajas en Concepción, debo aclarar también que el profesor Munhoz trabalha em outro campus, que a gente tem duas faculdades de agronomia em Concepción, né? Uma em Chillán e outra em Concepción, e tem uma realidade bem particular também em Concepción. Bueno, los profesionales de ingenieros agrónomos que egresan, con alguna frecuencia entran a los sistemas de desarrollo comunal, trabajando como profesional en la extensión y en la asesoría y en el desarrollo local. Es una fuente laboral. Asimismo, también entran a los packing de frutas, las empresas frutícolas, a hacer quality control, ¿no? Control de calidad. Eso es en la etapa incipiente. En lo personal, yo como profesor los incentivo al emprendimiento personal, que sean capaces de emprender. Yo soy casi de reciente incorporación en la Universidad de Concepción. Antes me desempeñaba en la formación de otros profesionales, entre ellos ingenieros en agronegocio. Por lo tanto, el aspecto de cómo el profesional que se forma con un perfil estratégico para la toma de decisiones, como es el ingeniero agrónomo, que va más allá de lo operativo, más allá de lo táctico, sino que tiene que tener una mirada estratégica, cómo él se hace cargo de eso y desarrolla emprendimientos que puedan dar trabajo a sí mismo y trabajos a otros. Ese es el reto al del agro actualmente. O professor Munhoz confirma em parte o que eu havia respondido, né? Muitos estudantes trabalham na indústria frutícola, aqui, que é proeminente, é grande. Muitos deles também, algo que eu não havia comentado, mas o professor Munhoz comentou, que é na parte também de extensão, em áreas, em pequenos municípios também, que é o INDAP, que aí é como Emater, não sei se você continua com esse nome ainda, Jadson, o Emater no Brasil, pelo menos era no meu tempo. Sim, hoje a Embrapa ela figura mais em relação a isso do que a Emater. Na parte de extensão, né? Como diz o professor Ricardo, no início da carreira profissional vai nessas áreas que a gente comenta. Mas existe um desejo próprio dos que somos formadores, né? Como comentava, e é justamente a área em que se desenvolve o professor Ricardo, que os estudantes vá aumentando as suas competências na área de empreendimento e agronegócio. Isso, de fato, a gente tem feito um esforço nas escolas, particularmente na Universidade de Concepción, nessa área, focalizando mais competências da parte de gestão de empresas, né, agrícolas, para que realmente exista uma mudança nessa formação que anteriormente era mais técnica, operativa, e agora vá mais para a área de gestão e de agronegócio, para que os estudantes possam, eles mesmos, gerar seus recursos e aumentar oportunidades na área rural. Certinho. Para finalizar aqui agora um comentário do professor José Mateus, diretor da nossa instituição. Ele coloca que a previsão de crescimento do agronegócio brasileiro para o próximo ano é de 12%, né? E aqui vai ser um dos grandes responsáveis por alavancar a nossa economia de volta aos trilhos.
né? O professor Ricardo abordou isso também durante a fala dele, mas ele pergunta, para o Chile, o agronegócio ele tem esse potencial de ser um dos grandes e principais que vai alavancar a economia do país, como aqui no Brasil, por exemplo, ou existem outros setores tão importantes como? Ricardo, te explico. El profesor José Mateo es director del instituto donde trabajan ellos. Él comenta justamente que en el caso de Brasil se prevé un crecimiento de un 12% en la economía y todo el sector agronegocio existe la esperanza de que sea justamente uno de los sectores más potentes para tirar para arriba el país, digamos, y recuperarse del impacto que está sufriendo ahora a raíz de la crisis sanitaria, entre otras, ¿cierto? Y la inquietud que tiene el profesor es justamente si en el caso de Chile el agro es tan importante cuanto y tendría un aporte significativo para hacer un empuje al país después de toda esa crisis y el gran problema económico que va a ser generado. Bueno, Chile como país tiene una política de Estado que es Chile potencia agroalimentaria. Esa política de desarrollo de las exportaciones, de la producción chilena, ha sido respetada y robustecida en todos los gobiernos. Por lo tanto, eso va a seguir siendo así para responder a esa política, propender a la exportación del producto agrícola y a la descomoditización de la agricultura, no commodity, sino a diferenciarse. Nosotros, por tamaño país, ustedes vieron, 18 millones de hectáreas en los predios, tenemos una capacidad, un potencial dado por esa superficie silvagropeca útil. Por lo tanto, no somos país competidores en commodity. Nosotros tenemos que apostar a descomoditizar la agricultura y en esa senda seguir creciendo. Hace unos 10 años atrás, Chile planteó estar dentro de las 10 potencias agroalimentarias en mayor volumen de alimentos. Llegó al lugar 17. En este momento no se ha hecho, o yo no conozco, no han estado al alcance mío las cifras para saber en qué lugar. Pero eso permanece. E incluso los jóvenes profesionales que se forman en la universidad salen con ese estímulo, esa motivación y ese deseo al menos de formar su emprendimiento. A eso apostamos y a eso lo incentivamos también. Es impensable preguntarle a un profesional del agro que estudió agronomía para trabajar en el ambiente estatal. Nadie estudia para trabajar, sino para desarrollarse en el mundo privado o en el autogeneración de empleo. Es muy difícil. Yo converso con el estudiantado. En muchas universidades he hecho clases aquí en Chile, mayoritariamente acá en Santiago de Chile, desde hace 2 años en Concepción, 500 kilómetros al sur, como decíamos, y más o menos el pensamiento así y la reflexión espontánea del estudiantado es formarse para aprovechar las oportunidades que hayan y emprender negocio. Por lo tanto, eso está instalado en todos nosotros, en la senda de cada vez más avanzar en la cadena de agroexportación de productos alimentarios. Sim, super claro e obrigado pela pergunta. De fato, o que mais prima aqui é uma política de Estado que foi gerada já há alguns anos atrás, e sendo política de Estado, vence qualquer barreira ou polarização política que pode existir no país. O Chile oscila muito de esquerda a direita, às vezes nos governos, mas esse é um tipo de política de Estado que tem permanecido, digamos, que recebe até um nome, claro, que é Chile, país potência agroalimentar. Isso foi estabelecido em um certo momento e todos os governos compraram, digamos, essa política de Estado para desenvolver. Tanto é assim que, digamos, o país tem, como comentava o professor em sua apresentação,
um potencial limitado de crescimento de áreas agrícolas. Tem 18 milhões de hectares e é o potencial que tem o país, né? O que o Chile tem que sair, então, é de um vício de commodities, né? E apontar a exportação de produtos de alto valor, que é o que tem se desenvolvido sob essa política, e, de fato, tem impactado a formação de profissionais, como ele comentava, né? Já não se pode pensar mais que os estudantes recém-formados pensem em trabalhar em empresas estatais, para um desenvolvimento limitado profissional, e sim apontar ao agronegócio, ao empreendimento, para justamente manter esse crescimento positivo da área de exportação e melhorar, digamos, o agronegócio do país com uma vitrine ao exterior. É isso. Gostaria de agradecer a presença, Leandro, Dr. Ricardo, Dr. Leandro. Foi muito rica a participação de vocês, mais uma vez honrando essa parceria muito interessante. Gostaria de agradecer principalmente ao Dr. Leandro por sempre nos atender prontamente, por sempre ser tão prestativo com a Faculdade Evangélica de Goianésia, e deixo aqui o nosso sincero agradecimento. Os certificados a gente vai enviar por e-mail, né, nos próximos dias. E vocês gostariam de deixar alguma palavra final? Adelante, Bueno, solamente agradecer esta instancia de compartir, aunque sea con ustedes a través de la telepresencia, a través del ciberespacio, y esperamos pronto estar en condiciones de que podamos mostrar los afectos como somos los latinoamericanos, con los abrazos, los saludos, el de partir y compartir una buena comida y un buen beber. Así que un abrazo a todos ustedes, muchas gracias por el interés y será hasta una otra oportunidad. Muchas gracias. Eu me somo, então, às palavras do professor Ricardo, um agrado, um prazer poder conversar com vocês, compartilhar um pouco da nossa realidade, né? E também com esse desejo de que no futuro a gente possa voltar a nossa condição presencial e poder ampliar mais esse laço de amizade, que também tenho só que agradecer ao Jadson a gentileza dos convites que tem feito e manter esse contato, digamos, para poder fazer mais coisas juntos. Um grande abraço a todos, muito boa noite. Até mais, muito obrigado. Prontinho.